se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que plenamente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me deje celebrar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Santo tú eres, mi Dios. Bendecido sea tu nombre, Cristo Jesús. Santo tú eres, Padre. Dios les bendiga a aquellos que ya se estén conectando. Papitín Carrasquillo, Dios te bendiga grandemente. El Señor te bendiga siempre. Aquellos que se vayan a ir conectando, vamos a dar unos par de minutos para que recibamos este mensaje de este día de hoy. Para mí es un mensaje bien importante, porque la Biblia nos habla a cada uno de nosotros de cuál es el mensaje estrictamente de parte de Dios para las iglesias. En muchas ocasiones cuando hablamos acerca de lo que es la iglesia, Obi Velázquez, Dios te bendiga,
A veces cuando hablamos acerca de lo que es la iglesia, siempre piensan, el hermano fulano le está tirando a las iglesias. Es que nadie le tira a nadie. Es claro lo que dice la palabra. Y cuando hablamos por medio de la palabra, lo que sucede es que muchas personas se incomodan. Se incomodan porque se está hablando la verdad. La realidad de hoy en día, lo que son las iglesias tradicionales y muchas iglesias que han cambiado su estilo de ser de la antigua a lo moderno. Y de ahí es que vamos a hablar en esta noche. Y el mensaje es claro y conciso para todo aquel que lo quiera escuchar. Y el tema de esta noche, Dios bendiga a todos los que se estén conectando y los que se vayan a conectar. Que el Señor les dé paz, sabiduría, amor y sobre todo entendimiento para entender este mensaje. Nancy Cronomoto, Dios te bendiga, madrina. Esa es la madrina de mi boda. Te amo mucho, te amo. Cecilia Espada también se encuentra por aquí. Y el tema de esta noche es el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Es un mensaje un poco, diría yo, difícil un poco de digerir en muchos y muchas personas. Pero el Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Todos sabemos que nosotros antes de decir algo, ya los 3 días antes el Señor sabe lo que vamos a decir. Pero aquí en el Apocalipsis es que se plasma todas las cosas que están sucediendo en las iglesias hoy en día. Muchas personas dicen, yo prefiero irme a predicar a la calle. Fantástico, porque hay que ir a buscar la gente a predicar y buscar y rescatar vidas para Cristo. Pero también tenemos que ver cómo están muchas iglesias hoy en día. Hay que predicarle a las iglesias, porque las iglesias necesitan también que se les exhorte. En muchas ocasiones, muchas predicaciones que yo he visto en Facebook y todas esas cosas, nunca casi hablan del Apocalipsis. Que si el Apocalipsis es esto, que si el Apocalipsis es lo otro. Mas sin embargo, el libro de revelaciones, que es lo que significa el Apocalipsis, fue la revelación que Dios dejó al apóstol Juan. Y él fue quien plasmó todas estas cosas que van a suceder por una revelación que tuvo por medio de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Va a venir la venida de Jesucristo, la segunda venida. Y eso va a ser inminente, va a ser pronto. Y por eso están exhortándole a las iglesias. No todas están iguales, pero hay iglesias que necesitan más exhortación, pero sobre todo liberación de parte de Dios. Y la cita bíblica se encuentra en Apocalipsis capítulo 1. Versículo del 19 al 20, solamente 2 versículos. Pero de ahí vienen otros versículos que se van añadiendo a lo que el apóstol Juan nos está queriendo decir acerca de las 7 iglesias del Asia Occidental. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la comunión del Espíritu Santo. Amén. Versículo 19. Esto le está diciendo Dios, Jesucristo, a Juan. Está en letras rojas. Cuando hablamos cosas que dice la palabra y casi todo en el Apocalipsis
es palabra de Dios exhortando al pueblo creyente. Escribe las cosas que has visto, a las que son y las que han de ser después de estas. Versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 iglesias significan y son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Señor, añada bendición a esta su santa y bendita palabra. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios de Jerusalén y del mundo entero, Padre Celestial. Traemos este mensaje, Padre Santo, exhortando a las iglesias, Padre Celestial. No para ofender, Padre, porque el que se ofende por tu palabra, Padre Celestial, es porque algo está sucediendo. Pero es palabra tuya la que estamos leyendo en esta noche, Padre. Prepárame y pon palabras en mi boca, mi Dios. Pon carbón encendido en mis labios, Padre. Y que esta palabra fluya a través de ti, Padre Celestial. Lo que tú pongas en mi corazón, eso es lo que yo diré, Padre Santo. Ni más ni menos. Gracias, Jesús. Gracias, mi Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alma Luisa Cabrera, Dios te bendiga. Como estaba mencionando anteriormente, los mensajes de Cristo a las 7 iglesias locales al occidente de Asia Menor. ¿Qué estaba sucediendo en esas iglesias? En esas iglesias estaban sucediendo cosas como idolatría. Estaban sucediendo que no estaban respetando las leyes de Dios. Pero son también para la exhortación, advertencia y edificación de los creyentes y las iglesias de hoy, que todo esto abarca. Esto que se va a hablar en esta noche, a mí me interesaría y terminar de hablarlo porque sinceramente esto va para YouTube. Y en YouTube funcionan las cosas un poco mejor porque van a haber personas de diferentes países que van a entender y van a escuchar acerca de este mensaje que se quiere llevar en esta noche. Porque esta es una exhortación que hace Jesucristo. Pero también es una advertencia. Bien claro, aquí lo dice en el versículo 19. Escribe las cosas que has visto. Y estas eran las cosas que Juan había visto cuando Jesucristo lo envió a llevar ese mensaje a las iglesias del Asia Menor. Porque eran exhortaciones, pero a la misma vez advertencia, para edificación de los creyentes. Ese es el punto principal de llevar estos mensajes para las iglesias de hoy. Porque esto lo que hace es para edificar las iglesias, para fortalecer a las iglesias. Esto no es para ofender a nadie. Esto no es para que las personas se sientan incómodas. Porque seguramente siempre va a haber alguien. El hermano más chicote siempre está hablándole a las iglesias. Pues seguro que hay que hablarle a las iglesias.
Porque Dios está enviando mensajes a las iglesias. Porque Él no quisiera que ninguno se perdiera. Y si vamos a ver todo lo que dice este libro de Apocalipsis y en específico este capítulo 1, donde Juan tuvo ese mensaje de parte de Dios, es por la razón que estamos llevando este mensaje hoy. Porque es para que se edifique la iglesia. No es para tirarle a nadie. No utilizo ese sistema. Porque cuando este servidor lleva palabra del Señor, la lleva bien responsablemente. Pero como decimos, la palabra de Dios es como una navaja de 2 filos. Que si la mira por un lado y la escucha por un lado te corta, y si la mira por el otro también. Porque es que hoy en día hay que hablar la verdad. Hay que hablar la verdad de las iglesias. Y no hay más claro en el Apocalipsis, que es donde nos habla de aquellas iglesias tradicionales. Pero como estaba diciendo al principio, antes de nosotros decir o pensar algo, ya a los 3 días antes Jesucristo sabe, porque ha leído nuestro subconsciente. Él lee nuestras mentes, nuestros corazones y nuestro subconsciente. Y ya Dios sabía ¿qué estaba sucediendo? Nestalí Rodríguez, Dios te bendiga, con estas 7 iglesias. Pero lo que representa las 7 iglesias son 7 ángeles. Cada una de esas iglesias había un ángel que era el que guardaba esa iglesia. Y eso es grato, saber que en cada iglesia hay un ángel que cuida las iglesias. Pero hay también ángeles que ven las cosas que suceden en muchas iglesias. Hoy en día hay muchas iglesias que no se escapan un amén. No se dice un gloria a Dios. Y cuando hablamos de esas clases de iglesias, esas son iglesias donde no se siente ni se mueve el Espíritu Santo de Dios. Y me van a contradecir, porque es que si se moviera el Espíritu Santo de Dios, nosotros cuando vamos a la iglesia es un ensayo que hacemos para cuando lleguemos al cielo, vamos a estar alabando al Señor 24 horas del día. Nosotros vamos a la iglesia y lo más que podemos estar son 3 a 4 horas. Pero mientras estemos en la iglesia, hay que alabar a Dios. Hay que bendecir a Dios. Pues Dios nos está en una advertencia de edificación. Esa es la forma y manera en que las iglesias se pueden edificar. Cuando se identifica que el Espíritu Santo se mueve en esas iglesias. Pero esa edificación de los creyentes, ahora estamos hablando de los que vamos a las iglesias, de todo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Muchos hablamos de la senda antigua. Y hay muchas personas también hoy en día que dicen, estamos en el año 2000. Ya las cosas de la antigüedad, eso pasó hace miles de años. Pero el problema es que Jesucristo nunca ha cambiado. Jesucristo es el mismo hoy, mañana y lo será por siempre. Dios es Dios hasta el día que Él venga por su iglesia y seguirá reinando entre los siglos y por los siglos de los siglos. Pero Él quiere venir por una iglesia
que sea edificada por medio de la palabra. Una iglesia que se mueva el Espíritu Santo. Los muertos son los únicos que no hablan. Si son fieles creyentes, están descansando. Pero los muertos no pueden alabar. Pero nosotros los vivos alabamos, glorificamos e imploramos al nombre de Dios. Pero hay otras iglesias hoy en día, hay muchas iglesias que no se mueve, no se siente esa esencia, porque es que cuando el Espíritu Santo está en una iglesia, desde que uno entra, uno siente como un frío, como algo raro en uno, y no es rareza. Es que el Espíritu Santo se está acomodando mientras vienen las alabanzas, mientras se va llevando el culto. Y son cosas que tenemos que saber identificar. Dios no quiere cementerio en las iglesias. Dios no quiere funerarias en las iglesias. Los muertos no alaban. Nosotros que estamos vivos vamos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero como nos dice en el versículo 19, escribe las cosas que has visto. Y eso se ve en muchas iglesias, lamentablemente. Si Dios me trajo a mí, a este servidor, a este lugar se llama Corintios. Para que sentamos y vayamos entendiendo. Este lugar se llama Corintio, Corinth en inglés. Dios me envió a Corintios para que yo viera cómo eran las iglesias aquí. Y no falló. Rodríguez William, Dios te bendiga. Dios los bendiga. Dios no falló. Cuando Él me trajo a este lugar era por un motivo y razón. Porque es que Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe a quién Él edifica y a quién Él advierte. Él tiene una advertencia para las iglesias hoy en día. Tiene una advertencia para nosotros los creyentes, que básicamente somos las iglesias. Lora, Dios le bendiga. Pero una revelación de lo que Jesucristo ama y valora, acuérdese en estas palabras, una de las revelaciones de lo que Jesucristo ama y valora en sus iglesias es de lo que odia y condena. ¿Qué Dios odia? La maldad. ¿Y qué es lo que Él condena? El pecado. La mentira. ¿Cómo están esas iglesias de hoy en día? Muchas, no digo todas, porque hay iglesias que cuando tú escuchas un mensaje, entras a esa iglesia, se mueve y se manifiesta la gloria de Dios. Pero en una forma de poder y de gloria. Pero la revelación de lo que Jesucristo ama y valora en sus iglesias, pero también las cosas que Él aborrece. Cuando hablamos de odia, es que Él aborrece el pecado. Y esas 7 iglesias
Por eso le dio la revelación a Juan, para que soltara a las 7 iglesias del Asia Menor. Ahora vamos a la moderna, a este mundo que estamos viviendo. Se ve. Dios me trajo aquí con un propósito y una razón, para que se viera cómo eran las iglesias. Dios es maravilloso. Dios es de poder y de gloria. Porque todo esto es una declaración de Cristo con respecto a las consecuencias de la desobediencia. Por ahí vamos llegando poco a poco. Porque fíjense como dice en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 1. Escribe, versículo 19, perdón. Escribe las cosas que has visto. Eso el Señor se lo está diciendo a Juan Nelly Sánchez, Dios te bendiga. Y por ahí vi a María Gómez, Dios me la bendiga a cada uno de ustedes. Y así nos dice la palabra. Que Juan escribiera todas las cosas que él veía de cómo estaban las condiciones en las iglesias para aquellos tiempos. Y en este tiempo, si uno dice cualquier cosa, lo están reprendiendo, le caen encima, como decimos, a la persona. Diana Calo, perdón, Dios te bendiga, prima, a ti, a Samuel y a cada uno de ustedes. Escuchen bien este mensaje. Este es un mensaje tan y tan claro que Dios lo que está es hablando en el día de hoy a las iglesias. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Dios nos está exhortando que tengamos visión cuando vayamos a nuestras iglesias de qué es lo que se mueve en el ambiente, qué es lo que hay que nos rodea. Porque Dios odia, aborrece, vamos a usar esta palabra, Dios aborrece el pecado. Y hoy en día hay muchas iglesias que están en pecado. No están haciendo las voluntades de Dios. Pero es una declaración de Cristo con respecto a las consecuencias de la desobediencia. Dios, mediante su palabra, nos deja claramente cómo nosotros tenemos que comportarnos como cristianos y creyentes. ¿Qué tenemos que hacer en las iglesias? ¿Qué tenemos que hacer para las iglesias? Nosotros tenemos que edificar para las iglesias y llevar la palabra de advertencia a todo aquel que nosotros veamos flaqueando, tambaleando, y no está parado en la misma brecha, no está bajo sólido en la roca. ¿Quién es la roca? Dios. Eso es lo que sucedía con esas iglesias tradicionales en el Asia Menor. Por eso Dios le dio la revelación a Juan. Y Juan nos los plasma aquí en el Apocalipsis. Estas son palabras que ya Dios ha dicho, pero las iglesias continúan en desobediencia. Rosana Medina, Dios te bendiga. Y la iglesia continúa en desobediencia. No escuchan el mandato que Dios nos da a cada uno de nosotros. Luego, cuando Dios
no responde a nuestras oraciones. Estamos diciendo, pero ¿por qué Dios no me contesta? Porque hemos caído en desobediencia en algunas cosas. Ya no se ayuna. Ya no se busca presencia de Dios. Las iglesias se están secando como el valle de los huesos secos. Los que no pueden hablar son los muertos. Y cuando nosotros vayamos y vamos a la iglesia, tenemos que alabar al nombre del Señor. Tenemos que buscar esa presencia y esa esencia de lo que es el Espíritu Santo. Velar por el hermano. Dios nos da un grado de sabiduría. Dios es un Dios de la ciencia, fue quien creó todo en el mundo. Y Él nos da un poquito a cada uno de nosotros. Y si de ese poquito le pedimos a Dios don de discernimiento, Rosana Medina, Dios te bendiga, a mi esposa Yesenia Guillén, Dios me la bendiga. Dios nos da para visión, para ver cómo pueda estar un hermano. Como si nosotros vamos a la iglesia y vemos a un hermano decaído. Vemos a un hermano que con una debilidad espiritual. Si Dios nos da esas herramientas para poder identificar cómo está el hermano. Eso pasaba en las iglesias del Asia, pero era en base al pecado. Donde hay pecado hay muerte espiritual. Lamentablemente. Y habrán personas que en este mensaje quizás no lo digan ahora, porque yo sé que los hermanos que están escuchando se quieren edificar con esto. Pero como antier una persona me malvisó lo que yo decía en una programación. Pero yo me quedo tranquilo, porque lo que Dios pone en mí es lo que yo le tengo que dar al pueblo. Porque no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso es lo que sucede en muchas iglesias. Que por eso decimos, esa iglesia es una iglesia muerta. ¿Cómo no va a estar muerta si el Espíritu Santo no se manifiesta? Donde el Espíritu Santo no se manifiesta, seguro que hay una muerte espiritual. Pero esas muertes espirituales vienen por causa del pecado. Por eso es que se le exhorta y se le exhortó a las iglesias del Asia, esas 7 iglesias, que tenían que buscar de Dios. Tenían que cambiar su forma de ser y dejar la desobediencia. La desobediencia es una causa que lleva al ser humano y al creyente a una muerte espiritual. Y cuando nosotros caemos en muertes espirituales, es mejor ir a llevar un culto a un cementerio, porque que los muertos son los únicos que no hablan, no una iglesia de Dios. La iglesia de Dios es una iglesia viva de poder. Por eso Dios le habló a Juan para que plasmara estas cosas. Todo esto que yo estoy hablando de la palabra es escrito en rojo. Cuando hablamos cosas en rojo en la Biblia, es palabra de Dios. Ay, santo mi Dios. Pero también es la negligencia espiritual y las recompensas por la vigilancia espiritual y la espiritualidad a Dios. Es cuando vamos cayendo y decayendo. Así pasó con las iglesias del Asia. Eso es como cuando tenemos un buen pastor. Nos sacan ese pastor que ya por tantos años nosotros nos hemos identificado con él. Viene un nuevo pastor y cambia
los muñequitos, como digo yo. Cambia la rutina. Cambia la doctrina. El creyente se pierde. Pero cuando hay decadencia del Espíritu Santo, eso sucede. Eso pasaba con las iglesias tradicionales de aquellos tiempos. Hermanos, hay que soltarle al pueblo. Hay muchos llevando mensajes que no edifican realmente. Todo es bla, bla, bla. Hablando todo en lengua. Cuando usted conoce en lengua, tendrían que buscar un traducidor de lengua para que él traduzca a las iglesias. Y a veces son lenguas que ni se sabe ni de dónde vienen. Hay que hablar de la palabra. Y yo les exhorto a todos los hermanos que están aquí, que muchos de ellos llevan mensajes. Llevar el mensaje de Dios a como Dios manda. Yo tengo 5,000 y pico de personas en mi página. A mí no me interesaría cuántos entran, porque a muchos de ellos no les va a interesar. Porque es que la verdad es como cuando tenemos una llaguita, con un dedito nada más. Ay, me duele. Ay, me piqué. Ay, esto. Ay, lo otro. Porque es que el Espíritu Santo no está. Y cuando el Espíritu Santo no está en un lugar, hay muerte espiritual. Santo mi Cristo. Pero la vigilancia del Espíritu no la dejan manifestar. Al Espíritu Santo hay que darle libertad, que Él se manifieste. No lo retengamos. Que si queremos brincar, brincamos. Una vez una persona estaba danzando. Miren, cuando Dios pone a danzar a una persona, no es de la forma que Él lo haga. Pero hay personas que lo critican, hermano, y después lo dicen en público grandemente en la misma iglesia y en el púlpito. Hermano, tengan cuidado con esos bailes. ¿Qué bailes de qué? David danzaba como los cabritos de la madrugada. Y cuando Dios te mueve y el Espíritu Santo te mueve, tú ni vas a saber qué tú hiciste. Tú lo que sí vas a saber es que sentiste el Espíritu Santo dentro de ti. Porque para eso se prestan muchos. La crítica es social. Eso no se le puede quitar a nadie. La crítica es constructiva a veces también. Pero acuérdense, estamos hablando de la palabra. Que por eso es que hay muchas cosas que suceden en las iglesias. Muertes espirituales, desobediencia. Porque es que no se manifiesta el poder de Jesucristo. Este servidor a veces, yo orando, yo lloro. Y me dan deseos de llorar a veces. Yo pensando, ¿qué tantas personas se van a perder en este mundo, especialmente creyentes? Vamos a ponerlo de esa forma. Yo no puedo juzgar a nadie. Pero lo que se ve, se ve. Según Jesucristo mandó a escribir las cosas que habíamos visto, que Juan había visto. Y Juan las plasmó. Porque es que se está dejando llevar por la palabra, por el Señor. Y uno dice algo y ya está mal. Es que así es la vida del ser humano. Miren, hermanos, si nosotros estuviéramos un poco más apegados,
unánimes, unidos, los unos con los otros. La iglesia crecerá y Jesucristo nos va a llevar a todos por igual. Pero habrá muchos que se van a quedar, lamentablemente. Y hay que decir la verdad, y la verdad es verdad. Por la desobediencia que hay hoy en día. Para aquellos tiempos en el Asia, el mandato de Dios era un llamado a la obediencia. Porque el pueblo, las iglesias estaban en desobediencia. Hacían lo que querían con sus limosnas, con su ofrenda, perdón. Hacían lo que quisieran con sus diezmos. Había fornicaciones. Habían pecados. Pero una norma por la cual cualquier iglesia o persona pudiera juzgar su verdadero estado espiritual delante de Dios. Yo no puedo decir, mi espiritualidad, elevarme, inflarme, porque no, eso no es de Dios. Pero cada uno sí tenemos que hacerlo delante de Él, no delante del hombre. El hombre no nos va a dar salvación. La salvación solo está en Cristo Jesús. A Él es que tenemos que darle cuentas. Delante de Él es que tenemos que ser verdaderos, no ser falsos. No se me sienta mal nadie, ahora no se vaya nadie, porque esto viene ya mismo mejor todavía. Las exhortaciones que le dio Jesucristo a las iglesias. Santo tú eres, mi Dios. Alabado tú eres, Jehová. Porque un ejemplo de los métodos de ataque de Satanás contra la iglesia al creyente es esa parte. Que nosotros, estando en desobediencia, aunque sigamos yendo a las iglesias, y esa muerte espiritual, porque esa muerte espiritual quien la ha provocado ha sido el enemigo, para que no alabemos a Dios, para que no busquemos de su amor, para que no estemos en la verdad, una verdad que solamente la tiene Cristo Jesús. Porque muchas personas predicando dicen, yo tengo la verdad. ¿Qué verdad? Si la verdad está en la palabra, la verdad la tiene Jesucristo. Y todo aquel que predique la palabra de Dios, pues tiene parte de eso. Vanagloria son otra de las cosas que tenemos que tener cuidado. No autocontrolarnos. Miren cómo dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras. Eso nos dice el Señor a nosotros. Pues Él conocía las obras de las iglesias, de las 7 iglesias del Asia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Por qué tenemos que tener paciencia? Paciencia para esperar la venida de Cristo. Que no nos cansemos. Que no cambiemos el ritmo que hemos tenido mediante el Espíritu Santo. Y que no puede soportar a los malos.
Nosotros tenemos que tener paciencia para también soportar a aquellos que están haciendo las cosas mal en las iglesias. Por eso hay que soltarle, llevarle el mensaje, darle la mano. Hay que darle la mano al caído para que se levante. No darle una pata para que se vaya por el hoyo para abajo. Pero si nosotros lo tratamos de rescatar y esa persona se esfuerza para llevarnos con nosotros al hoyo, déjelo que se vaya. No está pecando. Usted tiene que también salvaguardar su identidad. Usted tiene que salvar también su espiritualidad. Dios es real. Bien claro lo habla su palabra. La palabra se habla sola, mayormente. No hay ni que predicar. Si yo leyese todas las letras en rojo, es una predicación. Porque quien está hablando es Jesucristo. Pero mediante esto, Dios nos da la potestad para nosotros llevar también al pueblo. Porque nosotros somos eclesiastes. Eclesiastes significa el predicador. Y nosotros pues predicamos la palabra de Dios. Y Él es el que nos da. Pero si estamos en un valle de huesos secos, si estamos en desobediencia y no obedecemos al llamado del Señor, estaremos en problemas. Porque miren cómo dice aquí, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro dice esto. Pero eso viene ya mismo de lo que me está diciendo aquí en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Pero mire qué cosa como dice, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro dice esto. Ahora, ¿qué son los candeleros? Son las 7 iglesias del Asia. Las 7 iglesias. Y no son 7. Aquí ahora mismo en la parte terrenal donde vivimos. Son tantas y tantas iglesias que no son 7. Flor Hernández, Dios te bendiga. No son 7. Es las iglesias en general. Porque este mensaje es para las iglesias. Nosotros somos las iglesias. Fantástico. El templo donde vamos a adorar. Pero la iglesia somos nosotros. Fíjense qué cosa. Las 7 estrellas que están rodeando las iglesias son los ángeles. En cada iglesia hay un ángel que cuida a la iglesia. Que ese es el que hace mover al Espíritu Santo. Pero si ese ángel se supone que esté ahí, no lo saquemos del templo. Eso es lo que aparenta. Porque aquella iglesia que ni se zafa un amén, un gloria a Dios mientras se predica, que no se mueve mediante las alabanzas, es una iglesia que no se está el Espíritu de Dios. Lamentablemente, la verdad es la verdad. Por servirle al Señor y reprender el demonio, el enemigo me quiso sacar completamente de carrera, donde me decían que yo no iba a caminar. Ahí tengo la silla de ruedas para Satanás, que es el que va a quedar inválido. Y miren dónde estoy. E inclusive, aún desde mi silla,
yo llevaba mensajes tanto en el hospital donde me encontraba. Yo llevaba mis mensajes. Eso es lo que la iglesia necesita, avivamiento, motivación, que sea cual sea el problema de cada uno de nosotros o la situación que sea, el enemigo no nos va a poder detener en llevar este mensaje de vida para todo aquel que lo necesita. Hoy en día el pueblo de Dios está en necesidad. Hay necesidad en el pueblo de Dios. Hay que ser obediente. Que si Dios te dicta a que tú hagas algo, dicta, no dije que te habla. Si Dios te dicta por medio del Espíritu Santo que tú hagas algo, inquiétate y muévete a hacerlo. Sin mirar a ningún lugar. Porque los muertos son los únicos que no alaban. Los muertos son los únicos que no piensan. Los muertos son los únicos que no dicen gloria a Dios. Los muertos son los únicos que no dicen amén. Y los muertos son los únicos que no alaban al nombre de Jesucristo. Porque está muerto. Pero aquel que tiene vivo el Espíritu Santo, ese sí lo conmueve el Espíritu. Porque fíjense, el que alaba a Cristo está implorando a que venga a Él. Porque Cristo alaba a la iglesia que no tolera a los malos y pone a prueba la vida. Jesucristo murió por nosotros. La muerte de Él fue algo que nadie lo soportaría. Nosotros tenemos que ser obedientes hasta el final, hasta que Cristo venga por su pueblo. Ese que sobreviva, ese es el que reinará arriba con Dios. Como lo hizo Jesucristo. Él soportó todas las cosas. A nosotros vendrán acusaciones. A nosotros vendrán envidias. A nosotros vendrán sin número de cosas. Pero aquel que está con Dios, usted es un poco de mantequilla para todo lo que digan de nosotros resbale. Porque nosotros no vamos a hacer nada. Quien va a hacer es Dios. Dios es el que va a hacer por nosotros. Sin importar lo que digan y quién diga. Porque el Dios de nosotros es un Dios de poder. Porque el Dios de nosotros es un Dios de gloria. Pero fíjense qué cosa, que la doctrina y las afirmaciones de los dirigentes cristianos persevera en la fe. Cuando nosotros creamos y tenemos fe, todo lo podemos lograr. Cuando nosotros tenemos fe, todo lo podemos hacer en Cristo Jesús que nos fortalece. Eso nos dice la palabra. Ay, Santo Cristo. Una de las cosas también bien importantes es el amor, el testimonio, el servicio y el sufrimiento por Cristo, que es el que odia a aquel que no tiene estas cosas.
que no da buen testimonio, que no ama al prójimo, aquel que no sufre lo que sufre su hermano, aquel que no le importa la situación de los demás. Él aborrece todas esas cosas. Aquí en la palabra nos habla a veces del odio. Yo no uso esa palabra mucho. Yo la cambio por el aborrecer. Más o menos lo mismo. Porque el que odia a una persona está aborreciendo esa cosa. Pero el que vence al pecado y a Satanás y al mundo impío, a ese sí él lo ve con grato amor. Porque él sabe quién ama, quién adora, quién se preocupa y quién vence todas esas cosas que el enemigo hace en cada uno de nosotros. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Y aquel que se niega a adaptarse a la inmoralidad, oigan, de él y a la mundanidad interna y guarda la palabra de Dios. Eso sucedía en las iglesias del Asia, que por eso es que Jesucristo le dio esa revelación a Juan y le dictó a Juan para que fuera estas palabras plasmadas de parte de Dios. Vidal Monserrate Falero, Dios te bendiga. Miren cómo dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En esto yo voy a abundar algo. Hay muchas personas que ven noticias y se alarman. Escuchan cosas de otras personas y se ponen nerviosos y rápidamente lo ponen en Facebook. ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué han de temer? Si cuando vengan todas estas cosas, antes de que vengan, ya nosotros nos hemos ido con el Señor. Tenemos que preocuparnos acerca de la salvación. Tenemos que preocuparnos por otras cosas que son más importantes para Dios. Tony Sánchez, Dios te bendiga. Pero miren cómo dice en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hemos escuchado por años la palabra de Dios. Hemos sido pacientes y aquel que es paciente será recompensado. Pero miren cómo dice, yo también te guardaré. Cuando esta palabra, que yo también te guardaré, es porque Él nos va a proteger. Él no va a permitir que veamos esa gran tribulación, porque es que no vamos a llegar a ese punto. Ya nosotros nos hemos ido con el Señor. Pues de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Fíjense. Para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso es que yo les digo, dejen de estar preocupándose de que si va a haber guerra en tal lado, de que si aquello, que si lo otro. Sí, vamos a orar por Israel, que nos lo están bombardeando. Pero Israel también le falló a Dios. Las tierras prometidas son Israel y Jerusalén. Jerusalén, la gran Jerusalén, calles de oro y mar de cristal. Por esas tierras es que hay que orar. Pero el pecado irrumpió en todo el mundo. Hasta en las 7 iglesias del Asia.
Así también hoy en día, lamentablemente, hay descuido en cuestión de la parte espiritual. Pero ¿por qué se ha apartado el espíritu de mucha gente? Porque han sido desobedientes. Porque no han seguido el mandato que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que es desobediente, sus consecuencias tendrá. Como recompensa, Cristo a las iglesias que perseveran y permanecen fieles a Él y a su palabra, las recompensa. ¿Cuál es la recompensa que Dios nos da cuando nosotros perseveremos hasta el final? La primera, una vida eterna. No nos vamos a poner viejos. Ya esta carne se va a desaparecer. Yo estoy deseoso de llegue ese momento para ponerme joven, porque es que no nos vamos a desgastar. Vamos a vivir toda la vida en santidad. Y cuando hablamos de santidad también hablamos de pureza. Pues no tenemos que preocuparnos. Mares de oro. ¿Usted ha ido a la playa? ¿Cuándo ha visto un mar que tenga oro? Al contrario, por más aviso que le hacen a las personas, se meten en el mar cuando está mal el tiempo y se han ahogado. Por desobedientes también. Lamentablemente. Que Dios los coja en su santo seno. Si es que se arrepintieron, ahí es que está el detalle. Si nos hemos arrepentido al Señor y hubiéramos sido obedientes, porque el que desobedece las leyes de la tierra, desobedece las leyes de Dios. Si no lo sabían, ¿no? Más o menos son las mismas leyes. Ay, santo. Pero, librando las de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo. Van a venir pruebas, eso sí. El enemigo nos va a tentar. Van a venir situaciones, pero no nos tenemos que preocupar. Antes de que suceda la gran tribulación, la Biblia en claro lo dice, ya nosotros nos hemos ido con el Señor. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Porque a lo mejor está en desobediencia, porque a lo mejor está en pecado. Y si está así, quien lo esté, vaya buscando arrepentirse con Dios. No hay de otra. Para que no nos cojan de sorpresa. Todos los días este servidor lo que le pide a Dios es perdón por mis pecados. Esa es mi oración favorita. Porque yo no sé en qué momento he pecado. Quizás haya pecado. Como nosotros somos olvidadizos de mente a veces, más este viejo que ya está viejito y se le olvidan las cosas. Pero más nunca se me va a olvidar la espiritualidad con mi Dios. Eso siempre estará vigente en mi persona. Pero dándole su amor, presencia e íntima comunión. Y bendiciéndolas con la vida eterna. Esas son las recompensas que Dios tiene para todo aquel que sea fiel hasta el final. Dios me lo bendiga, hermano Jonathan Martínez. Dios le bendiga a usted y a su esposa. Bendiciones. Pero así es este caminar con el Señor. Esto no es el primero que arranque. Esto no es el primero que salga de la meta. Ya hemos salido todos. Esto es el que resista hasta el final. Si nosotros llegamos hasta el final con Cristo Jesús, veremos la gloria de Dios. Yo voy a terminar ya con una cita bíblica en Apocalipsis mismo, capítulo 2, versículo 4. Miren cómo dice,
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el problema más grande de todo esto. Aquel que ya se ha olvidado de ese primer amor, que se enamoró de Cristo Jesús. María Magdalena González, Dios me la bendiga, sierva, Dios le guarde. Hermana, cuando tenga tiempo, mi esposa y yo tenemos una petición delante del Señor y le exhorto a cada uno de los que están presentes, oren por nosotros. Estamos esperando una confirmación. Oren como nosotros oramos por cada uno de ustedes. Que donde Cristo condena a la iglesia, que le resta valor a la devoción. ¿Vieron lo que estamos hablando? Personas que están en la iglesia oyen las alabanzas, que es cuando se tiene que mover el Espíritu Santo y están como en el valle de los huesos secos. Pero es un acto de amor, veneración a Dios personal e íntima en Él y al Padre Celestial. Dios es grande. Sinceramente, yo hoy estuve básicamente ayudando a unas personas. Desde que yo llegué aquí, yo los conocí tremendamente. Ellos se apartaron de las iglesias por causa de las iglesias que hay aquí. Pero yo siempre he estado ahí con ellos. Y ellos, hermano para aquí, hermano para allá, hermano para aquí, hermano para allá. Y yo les doy sus consejos. Ellos me piden consejos también. Y los mantengo. Que nunca se pueden olvidar del primer amor que tuvieron con Cristo. Que a pesar que las iglesias hicieron lo que hicieron, pero el amor de Cristo permanecerá. Y esa es la exhortación mía para aquellos hermanos y aquellos que vayan a ver esta programación, ya sea por YouTube, ya sea por los medios que sean. Son las únicas que yo uso. YouTube y Facebook. De ahí en fuera, yo no toco más ninguna de esas otras cosas. Hay algunas que no las podemos tocar. Pero la exhortación a este mensaje, que busquemos de Dios más. Que nos acerquemos más a Dios. Ya los tiempos se están acercando. Que no nos cojan de sorpresa. Este mensaje conlleva otras partes. Que de esto después yo les hablaré y continuaré. Porque hablar de la santidad y de las 7 iglesias para aquellos tiempos del Asia. Estamos hablando de las iglesias de hoy en día. Así que, hermano, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Y vamos a orar por todos los que estuvieron presentes. Yo voy a orar por mi persona misma, orar también por mi esposa, que tenemos esa petición delante de Dios. Y que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. No nos rindamos, no nos desesperemos ni tan siquiera. Ya pronto Cristo viene por su pueblo. No nos pongamos a pensar de que si la guerra, de que si va a haber bomba, de que si... Es que mucho antes de que venga la gran tribulación, ya la gente está pensando, no te dejes pinchar por el 666. No te dejes marcar. Miren cómo está el mundo de Cristo hoy en día. Porque es que antes de que vengan todas esas cosas, ya nosotros hemos volado para arriba con Dios. No nos desenfoquemos de lo que es la palabra de Dios. Y hay que tener cuenta en oír espíritus que no son de Dios también.
Esa es mi exhortación para el mensaje de hoy. Amado Padre Celestial, te doy gracias, mi Cristo, porque tú siempre pones algo en mi mente y en mi palabra y en mi corazón, Padre Celestial, para llevarle a mis hermanos, Padre Celestial. Te doy gracias, te doy mil gracias, Padre, por ser quien yo soy hoy y no ser quien yo era antes, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes, Padre. Bendice también a aquellos, Padre, que no pudieron estar, pero yo sé que lo verán luego. Bendice, Padre Celestial, a mi esposa y a mi persona, Padre, ya que tenemos una petición delante de ti, mi Dios amado. Estamos esperando una confirmación, Padre, que esa confirmación quien la tiene eres tú, Padre Celestial. Esa es mi fe, esa es la fe de mi esposa y esa es la fe de todo aquel que espera en ti, mi Cristo amado. Bendice a los que estuvieron presentes nuevamente, aquel que tenga una enfermedad, un dolor de cabeza, cualquier enfermedad que tenga, cosa que el enemigo trae a nosotros, porque tú no nos das enfermedades. Puede ser que tú tires plagas, pero esas plagas son para aquellos que te son infieles a ti. Te damos gracias, Padre, que tú pongas tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. También, Padre Celestial, estoy poniendo mi mano sobre la lista, la libreta que está apuntándose para aquellas personas, Padre Celestial, para orar por ellos, mi Dios. Padre, que tú limpia los ambientes, los aires, los hogares de cada uno de mis hermanos, Padre. Que tú te manifiestes con poder y con gloria, mi Dios. Porque en ti confiamos y en ti creemos, mi Cristo. Santo tú eres, santo, 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 santo tú eres, mi Dios. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tanto amor, Padre Celestial. A veces no nos lo merecemos, pero tú nos sigues amando, Padre Celestial. Gracias, mi Cristo, gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Zaida Batista, Dios le bendiga. No sé si alguien puso una petición, pero aunque se acabe esta programación, si usted quiere una petición o tiene una petición, puede ponerla, que yo voy a revisar como quiera todo el mensaje, y si ha habido una petición de oración, yo lo apunto en la libreta de oración. Así que el Señor les bendiga. Dios me los guarde a cada uno de nosotros, esperando que este mensaje se quede en sus corazones. Que hayan tenido una experiencia bonita de lo que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Dios les bendiga en el nombre del Señor. Amén.